Saludamos a todos que nos están siguiendo por el canal de YouTube todos los jueves de 9:30 en adelante. Damos saludos a todos que nos están siguiendo por las redes sociales. Bendiciones. Hoy vamos a ir cerrando con la serie Guardianes de la Puerta, Guardianes del Templo, con el tema Los Vigilantes. Cuando hablamos de vigilantes, estamos hablando del vigía, estamos hablando del vidente, el que ve. Estamos hablando del Nuevo Testamento, voy a dar la introducción, estamos hablando del veedor. Cuando hablamos del veedor, estamos hablando del prevístero. La palabra prevístero en el Nuevo Testamento significa, del griego, significa el que sobrevé o el que está por encima del veedor. Lo llamamos obispo. La palabra obispo, prevístero, es la misma. Entonces vamos a tener una disertación del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de la importancia que tenían estos guardianes en el templo. No era cualquiera persona, eran personas que fueron seleccionadas por Dios. Por lo menos la tribu de Leví era la seleccionada para guardar el tabernáculo en el Antiguo Testamento. La tribu de Leví estaban los tres que componían, las tres familias que guardaban el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Era la tribu de Gerson, llamada los gersonitas, los coatitas, la tribu de Coat y la tribu de Merari, que se llamaban los meraristas. Ellos se encargaban de cargar todo lo que es referente al tabernáculo y cuidar el tabernáculo. Dios cuidaba el tabernáculo con la columna de fuego y la nube, cuidaba el tabernáculo, pero ellos se encargaban. Ninguno del pueblo de Israel, de las 12 tribus restantes, podía acercarse al tabernáculo o hacer alguna cosa, a menos que llevaba la cuestión del sacrificio. Ellos se encargaban, así como tal, David. Primero Samuel y David, ellos establecieron una escuela para el mantenimiento y el velar el tabernáculo de David. ¿Quién era el tabernáculo de David? La carpa que David puso, trajo el arca de la casa de Obed-edom. Primero estaba en casa de Ben-Hadad, 20 años, la trae para la casa de Obed-edom, porque Usa muere en el trayecto de llevarla de casa de Ben-Hadad a Sión, muere en el camino, la lleva a la casa de Obed-edom. A partir de ahí, Obed-edom y otra gente más que eran catalogados como videntes, ellos comenzaban a cuidar, ¿qué? A cuidar el arca, a cuidar el templo. No solamente ellos eran los guardianes o los vigilantes, eran hombres preparados, eran hombres fuertes para custodiar todas esas cosas. Si tenemos tiempo, vamos a ver, o la lectura que ustedes van a tomar allí cercana, van a tener toda una relación con las características de estos vigilantes. Estos vigilantes eran los principales, eran videntes. Los videntes en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, eran llamados profetas. Habían profetas que eran videntes como gatos. Habían profetas videntes y habían profetas que no eran videntes y videntes que no eran profetas, y habían los hombres que tenían los dos oficios a la misma vez. La diferencia de uno y el otro era que uno veía y el otro escuchaba. Uno veía y el otro escuchaba. Estos vigilantes, con las características de ver, con el oficio de ver, ellos estaban puestos para custodiar, para guardar el templo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, que de toda esta serie que yo le he hablado, le he dicho que tú eres vigilante de tu propio templo. Tú eres vigilante de ti. Cada uno de nosotros somos veedores, para que me puedan entender. ¿Y qué vigilamos nosotros? Nuestro propio templo, que es morada y templo, vale la redundancia, del Espíritu Santo. Nosotros somos tabernáculos porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar nosotros? Tenemos que ver nuestra conducta, tenemos que ver nuestra forma de ser, tenemos que ver cómo, si verdad estamos transformados o cambiados, porque a veces la conducta que tenemos nos portamos como cristianos no espirituales sino carnales. Ahora, esa parte de la carne a veces no se nos muestra porque tú mismo no ves tú
que tu defecto. Nosotros no vemos nuestro defecto. Los defectos nuestros lo ven otra persona. O el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de ver nuestro defecto. Y a veces hay muchos de nosotros que tenemos cargando cosas del pasado que no vemos introspectivamente hacia adentro las cosas que tenemos o las cosas que venimos cargando. Y a veces le echamos la culpa a los demás y no estamos viendo que es culpa de nosotros o responsabilidad de nosotros de ver hacia adentro y mirar nuestra conducta. Continuar, hace la primera lectura. Vamos a la primera lectura. La primera lectura la encontramos en Primera de Crónicas 9, 20 al 28. Vamos a leer esa primero, por favor. Léame esa. Primera de Crónicas 9, 20 al 28. Ahí vamos a ver nosotros un sinnúmero de hombres con características excepcionales, sobrenaturales. Hombres que fueron tomados con el objetivo de cuidar a David, de cuidar el templo. Hombres que estaban puestos para seguir una escuela llamada una escolástica, una escuela de salmista, de establecer leyes. Por eso que en el Antiguo Testamento encontramos que los reyes posteriores a David no guardaban la ley de David. A no guardar la ley del salmista, ¿qué pasaba? A no guardarla, caían en pecado, porque David comenzó a establecer unas normas y unas leyes de procedimiento de cómo el hombre y la mujer de Dios se iba a comportar en medio del templo o delante del templo. No solamente los guardianes, no solamente los vigilantes, eran también el pueblo tenía que tener un comportamiento. No solamente comenzaba de los reyes, de los sacerdotes y los profetas, tenían que tener un comportamiento delante de Dios. Cuando vemos de Samuel viene estableciendo ese comportamiento, y cuando Samuel va a partir, le pasa algunas informaciones a David y los dos comienzan a estructurar. Los dos estructuran lo que es el trabajo, lo que es la vigilancia del templo en el tabernáculo de David. Cuando llega Salomón y construye el templo, comenzamos a entender en esa parte que Salomón construye el templo. Salomón le llegan las leyes, las mismas leyes, y él mismo comienza a quebrantar esas leyes y comienza a irle de mal en peor. Hace lectura, por favor. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de los linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Párate ahí. David y Samuel el vidente. ¿Por qué le dicen Samuel el vidente? Porque la función que tenía que ser Samuel allí era una función de vigilante. Por eso que el tema, los vigilantes, era una función de ver qué era. Él veía en una retrospectiva todo lo malo que hicieron los hijos de Elí. Todo lo malo que hacían los hijos de él. Y él establece lo que Dios le habla y lo que Dios manda hacer. Y él le baja las funciones a David. Ahora, a él bajarle las funciones a David, Saúl nunca se interesó de buscar el arca o de traer el arca o el tabernáculo a la ciudad de David o la ciudad de Sión. Saúl no se interesó por eso, porque Saúl no buscaba a Dios. Pues si Saúl hubiese buscado a Dios, Saúl hubiese agarrado, traer el tabernáculo que estaba en Gabaón o buscar el arca o llevarla hacia Gabaón. Ahora el arca estaba en casa de Ben-Hadad. David la va a buscar y la trae a Sión, porque David estaba interesado. David vigilaba por eso. David tuvo que tener influencia de Samuel. Samuel unge a David. Después que Samuel unge a David, Saúl se entera, comienza la persecución hacia David, y entonces ellos por un tiempo se pierden. 13 años ellos se pierden, pero hubo un momento que Samuel se encuentra con David y comienza a darle toda la información.
Ahí David comienza a interesarse por la presencia de Dios, comienza a buscar el arca del pacto, comienza a buscar todo. No se interesó por los otros utensilios que estaban en el tabernáculo de Moisés, como el altar de bronce, como la fuente de bronce, como la mesa de los panes de la proposición, como el candelabro. No se interesó de eso. El altar de incienso, no se interesó. Él se interesó fue por el arca, porque él sabía que el arca contenía la presencia de Dios, y ahí él iba a buscar al Señor, porque él iba a traer la presencia de Dios para su reino. Voy a repetir, él quería traer la presencia de Dios para su reino. ¿Para cuál reino tú estás trayendo la presencia de Dios? Tenemos que traer la presencia de Dios para el reino de Él, el reino que Él quiso establecer, el reino que Él está estableciendo a través de nosotros. La iglesia tiene un propósito, la iglesia tiene un objetivo bien claro: establecer el reino de Dios en la tierra. O por eso el enemigo, otro reino, viene a anular la operatividad de la iglesia, viene a anular lo que la iglesia debe de hacer, viene a poner un velo a la iglesia para que la iglesia no ejecute los planes y propósitos de Dios. Pero yo vine para decirte hoy, aquí los velos tienen que comenzar a caer. Si hay velo, venda tiene que caer, porque la iglesia debe de ejecutar los planes y los propósitos de Dios, porque Jesús dijo que el reino de las tinieblas no pueden prevalecer sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, estos dos establecieron una escuela. Esta escuela no la siguió Salomón. A Salomón no seguir la escuela, los reyes restantes, tanto los reinos del norte, tanto como el reino del sur, no fueron operativos en la escuela de David. Por eso, en los reyes de Judá, dice la Biblia, el escritor, el cronista, dice, ellos no siguieron la ley de David su padre. Ellos no siguieron la ley de David su padre. Los que siguieron la ley, como Asa, Josafat, ellos siguieron la ley de David su padre. ¿Por qué? Porque David estableció unas normas de vigilancia para que el que estuviera en el templo, o los que fueran de turno, los que iban a guardar el templo, supieran y tuvieran claro de lo que tenían que hacer. Sigue la lectura. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Okay. Dígame la lectura, por favor. Anda a la primera que tienes allí en el papelito. Yo creo que es Primera de Crónicas 21:9. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo. Ahí estamos claros. Ahí Gad es vidente de David. No solamente era vidente, era profeta. El oficio de Gad como profeta, no solamente él veía, sino escuchaba la voz de Dios. Él fue el que escuchó como profeta la voz de Dios cuando David cometió el pecado con Betsabé. Él fue el que amonestó a David, así como Jedutún, Obededón. Todo esto eran videntes y estaba al servicio del rey. Número 1, en aquel tiempo el rey estaba claro que él necesitaba un personal, o él necesitaba un equipo que tuviera alrededor de él. Hoy, en el tiempo actual, hoy, el pastor, el gerente, el líder, el presidente, el gobernador, el alcalde, cualquier principal que no esté claro que necesita un equipo, no solamente un equipo, un buen equipo alrededor de él, hermano, está tostado.
no va a lograr los objetivos. David estaba consciente que necesitaba un buen equipo. Hablando, trayendo el ejemplo para nosotros. Yo estoy consciente como apóstol que necesito un equipo y un buen equipo. Cada pastor tiene que estar consciente que necesita un equipo y un buen equipo. Ahora, para tener un buen equipo, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Necesitamos entender que tenemos que equiparlo. Cada equipo tiene que estar bien equipado, ¿ok? Nosotros hemos estado hablándole desde el púlpito, estamos estando enseñando, equipando desde el púlpito, pero nada hacemos con enseñarle desde el púlpito y no equiparlo de tú a tú. Tenemos que volver al discipulado de tú a tú, de comenzar a equiparlo. ¿Por qué? Porque es imperante, es de suma importancia de que el equipo comience a funcionar y llevar a través de las instrucciones que Dios va a bajar mediante la oración, que el equipo sea efectivo, que sea un buen equipo. Y que cada pastor pueda tener un buen equipo, porque teniendo un buen equipo vamos a hacer un buen trabajo para Dios, ¿sí? Todo equipo, sea de fútbol, sea de béisbol, de básquet, la disciplina deportiva que sea, el manager necesita o el director técnico necesita tener un buen equipo. Su función es ver los mejores jugadores para tener un buen equipo. La función del vidente es ver los verdaderos, los mejores porteros, los mejores en su trabajo, los mejores en su oficio para dárselo a David. Por ejemplo, búscame Primera de Crónicas 12:32. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 12:32, a David le estaban anexando. Fíjate que estamos en Primera de Crónicas. Estamos viendo los hombres, los valientes, los hombres, los vigilantes, todo lo de guerra, lo no de guerra, o los utensilios bélicos que las otras tribus le estaban poniendo a hermano David. Pero la tribu de Isaacar, esto me llama mucho la atención. Muchos predicadores, muchos maestros hemos citado esto, porque la tribu de Isaacar, dice la Biblia, de los hijos de Isaacar. Termina la lectura. Vamos a darle este trabajo y así yo descanso. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Sabía lo que Israel debía de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ellos habían escuchado al Espíritu de Yahweh. Lo habían escuchado. No solamente ellos recibían de los videntes mayores, ellos recibían noticias de ellos. Ellos estaban al tanto de la preparación. No solamente la preparación directa, sino la preparación indirecta. Ellos estaban claros en lo que tenían que hacer. Ahora, no solamente estaban claros en escuchar, estaban claros en transmitir lo que las órdenes, las instrucciones dadas por el Espíritu o dadas por el Espíritu a través de un vidente o de un profeta. Ellos estaban claros. Ahora, ¿qué pasaba cuando estos 200 hombres llegaron a David? Esto tenía que ser corroborado, tenía que ser analizado por los videntes que estaban al lado de David. No todo el mundo se iba a llegar a David, no todo el mundo iba a pasar por allá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ellos daban las direcciones, porque dice, según los dichos que tenían que hablar los hermanos. ¿Qué quiere decir? Que tenía que ver, había un lenguaje, había un solo lenguaje en Israel en el tiempo que David toma el reino. Era un solo lenguaje. Si había un lenguaje distorsionado, si había otro lenguaje, ellos estaban llamados a corregir y implantar el verdadero lenguaje que le había dado el Espíritu Santo. Hoy por hoy en todas las iglesias lo manejamos mal. ¿Por qué lo manejamos mal? La iglesia de Jesucristo no tiene lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Es el lenguaje del reino. Todos hablamos de una cosa diferente. O cualquiera entra en una iglesia, en una anarquía, no esta iglesia, sino en cualquier iglesia, en una anarquía diciendo
diciendo, aquí se va a hablar así, yo hablo así, mi comportamiento es así, mis actos y mi comportamiento, a mí me da la gana de ser así. No, hay un lenguaje, hay unos estatutos, podemos decir así, dirigida por el Espíritu Santo. Hay una norma, hay una forma que Dios nos dio a nosotros para poder establecer. Hay un lenguaje de reino. No es todo el lenguaje. Ellos sabían, ve lo que dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos marcaban la pauta, ellos marcaban una pauta en el lenguaje que tenía que usar Israel. No eran cualquiera. Ahora, ¿quiénes eran ellos? O sea, escúchame. Estos no eran consejeros directamente. David tenía consejeros directos. También tenían consejeros indirectos. ¿Cuáles que estos consejeros indirectos? Estos que aconsejaban al pueblo. Mira, escúchame. El éxito de Dios en el tiempo de David, Dios tuvo éxito. El éxito no es adjudicado a David solamente. Es un éxito que se ha adjudicado a Dios. El éxito, la victoria, todas fueron de Dios. ¿Por qué? Porque David supo hacer lo que Dios le mandó a hacer. Saúl no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora, cuando David comienza a hacer lo que Dios le manda a hacer, David comienza a tener un éxito y comienza a moverse en una dirección como nunca. Aquí vamos a ver los salmistas. Por favor, lee Primera de Crónicas 25, del 1 al 9. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, en el número de ellos. Hombres idóneos para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. De los hijos... Párate ahí, por favor. Me vas a subrayar hombres idóneos. Continúa. Disculpa. Bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum, Hegalías, Serín, Jesaías, Asabaías, Matatías y Semei. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Amán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gitalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Masoi. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey de las cosas de Dios, para exaltar su poder. Dice que Amán era ¿qué? ¿Quién era él? ¿Era qué? Era un vigilante. Era uno que veía, estaba bien entrenado, no solamente en el área musical. Ojo, estos tipos estaban, perdona que le diga tipo, estos tipos estaban entrenados hasta defensa personal. Eso dice la Biblia más adelante, que eran hombres valerosos, hombres esforzados, hombres que no tenían miedo a nada. ¿Cómo? Que esta gente, escúchame, ¿acaso Dios no tenía ángeles, querubines, que le defendiera el arca? Si medio la tocó porque se iba a caer, ¡pum!, y murió. No, Dios tenía quien le defendiera. Ahora, ¿por qué David llama a esta gente gente que no eran personas comunes? No era, escúchame, no era cualquier persona. Escúchame. A veces voy a dar la aplicación, no es explicación, la aplicación para nosotros. A veces tú dices que tú eres pobrecito tú, pobrecita yo.
A veces tú dices que tú no tienes chance, que tú no tienes esto, que tú no tienes lo otro. Te menosprecia. A veces está con el autoestima por el piso. Escúchame, tú eres una persona, un hombre, una mujer valerosa para Dios. Tú vales tanto que vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres cualquier persona. A veces te menosprecia por el color de piel, por el color de ojo, por el cabello, si eres negro, si eres bonito, si eres feo, por la nariz o no la nariz. Escúchame, tú no estás llamado a menospreciarte. Una vez que Dios te llamó a su reino, tú eres parte del ejército de Dios. Tú eres parte del pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes que Él lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres una persona apreciada por Dios. Tú no eres cualquier persona. Si Él te está llamando, es porque está llamando que tú eres importante y estás seleccionado y seleccionada para hacer cosas grandes para Dios. Ámate, quiérete. Si vas a aplaudir, aplaude. Eran personas importantes, no era cualquier persona. Continúa la lectura, ¿te paré? No te preocupes, que te voy a parar y te voy a seguir. Sigue. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Ellos estaban por disposición, los tres eran videntes. Salmista y era vidente. Ellos veían y escuchaban claro lo que los profetas decían. Y ellos veían, o sea, eran hombres con discernimiento de espíritu. Ellos tenían que ver claro si venía algún peligro hacia la carpa, hacia el tabernáculo de David. David podía estar en guerra, podía estar donde sea, pero ellos eran llamados a cuidar eso. No solamente ellos estaban preparados, David tenía un ejército para cuidar eso. Era tan importante el arca del pacto para David, que David no solamente ellos estaban preparados a nivel de defensa personal, eran guerreros, estaban preparados, los hijos de ellos estaban preparados, no solamente eran ministros, no solamente eran salmistas, sino eran hombres que en cualquier momento agarraban una espada y le cortaban la cabeza a cualquiera. Estaban diestros con la espada, ojo, con la espada. Ahora, escúchame, ¿cómo David iba a tener tantos hombres valerosos para cuidar del arca cuando el arca se cuidaba por sí misma? Ojo acá. Y escúchame, y no solamente el arca se cuidaba por sí misma, sino tenía un ejército para custodiar el arca del pacto. O sea, eso nos da a entender que para David era tan importante la presencia de Dios que exageraba para cuidarla. Voy a repetir, yo creo que tú me entendiste. No me entendieron. Para David, para Adán no. Adán Dios lo sacó de su presencia, del huerto. Para David era tan importante la presencia de Dios que a veces exageraba guardando ese mueble. Como dije, exageraba. ¿Podrás tú actuar en una exageración para guardar tu casa para Dios, para guardar la presencia de Dios? ¿Vi lo que hacía David? Era una exageración. Porque si él sabía que Dios peleó por sí mismo, cuando los filisteos tomaron el arca del pacto, cuando se lo quitaron a los hijos de Elí, honra infinita, ¿no? A los hijos de Elí, se la quitaron en la guerra. Y pasó el arca 20 años en la casa de Ben-Hadad. Saúl no se importó por el arca del pacto. Pero David, escúchame,
A David sí le interesó. Quiera Dios que hoy tú entiendas que tiene que comenzar a interesarte la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, en la iglesia, en tu vida, en todas partes. Tiene que comenzar a interesarte la presencia de Dios. ¿Hasta cuál punto? Pregúntame. ¿Hasta cuál punto, apóstol? ¿Hasta cuál punto? Pregúntame. Hasta que te veas exagerado o exagerada de buscar la presencia de Dios. No era exagerado el tipo. Dijo, me dice, tu vida está broma. Yo digo, eran hombres tremendos en defensa personal, en batalla, cuerpo a cuerpo. ¿Y para qué? Para defender el qué? El arca. Escúchame, cuando Dios se defendía a sí mismo, escúchame. Como dije que David era exagerado, pero sumamente exagerado al extremo, extravagante. ¿Cómo era David? Para cuidar la presencia de Dios, exagerado, extravagante. Escúchame. Pero eso, aunque Dios se defendía por sí mismo, eso le mostraba a Dios la importancia que tenía David para buscar su presencia. Los que están copiando, cópienlo. Al ser extravagante, Dios decía, oye, vale, pues tú te pasaste revelación. Yo me defiendo yo mismo, vale. Pero eso lo mostraba. No, pero el muchacho quiere, no quiere perder mi presencia. El muchacho le gusta mi presencia. No. Aunque yo me cuido por mí mismo, yo lo voy a dejar tranquilo. Porque él me está mostrando con eso que mi presencia va por encima de muchas cosas en su vida. Y lo hizo. Y lo mostró. Pregunto, ¿será que la presencia de Dios va por muchas cosas en nuestra vida? Por muchos intereses que tengamos nosotros dentro de nosotros mismos. Que por otras cosas, otro objetivo o otras cosas que nos hemos planteado nosotros y no sea primero en buscar la presencia de Dios, porque la Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Continúa, hija. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. Ok, ahí comienza a estructurar los 12. En su casa léanlo. Comienzan a estructurar 12. Y llegan a 144. Vean. Seguimos. Escúchame. Fíjense que dice, así como el maestro, como él. Así como el maestro, como él. Hermano, había una escuela. Era una escuela para transmitir. Más adelante la conseguimos, la transmitir las enseñanzas establecidas por el profeta Samuel, recibida por David y todo lo que David recibió de parte de Dios a través de la música para preparar. No solamente era músico, ojo acá, ojalá que Dios nos ayude. Pregúntame, ¿cómo es eso? ¿En qué nos va a ayudar Dios, apóstol? Y es que los músicos sean hombres y mujeres que vean. No esos músicos que se ponen en el altar, hermano querido, y eso es un desastre. Que los músicos sean profetas, sean videntes, que vean la necesidad de un pueblo. Eso tenemos que orar por eso, eso tiene que ser una realidad. Si nosotros le pedimos hombres y mujeres de ese nivel a Dios, Dios nos lo va a dar, hermano. No tenemos. Ahora Dios quiere, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros realicemos las cosas en el orden. Si tenemos que revisar todo lo que era la ley de David en cuanto a los salmistas, hermano, nosotros vamos a obtener una joya de la literatura, no solamente musical, sino también de la literatura en cuanto a profecía se refiere, para cuidar el altar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que había una escuela, tanto como el maestro como el discípulo? Estos padres
no solamente eran padres, eran sus hijos entrenados en la área de música y en la área de la profecía, y en la área de ver el peligro y de tener el peligro que venía hacia Israel o hacia la iglesia o al templo. Ellos estaban acorde, ellos oraban para que Natán o los profetas videntes mayores pudieran darle dirección o directriz a David con relación a las guerras, juntamente con los sacerdotes. Léame el otro texto. El otro que tenés ahí. El de Crónica. Creo que es el 26, ¿no? 26 o 16. 10. No, anda el 26, por favor. Vamos, aunque ahí hay unas cosas buenas, pero anda el 26. 26, el 1, y después del 6 al 8 y del 12 al 13. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-Edom. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones de la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Terminaste. Lee el 16, que es importante. 16, 37 al 43. 16, para tener la unidad de todos los textos. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 78 hermanos, y a Obed-Edom hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán y a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para que los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Fíjate, una vez que él estructuraba la adoración y la alabanza, no obstante en Sión, ojo, él sabía que había unos sacerdotes en Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés, que ahí no había presencia. Y como era un hombre, David no solamente era un rey de pelea o de conquista de batalla, era un hombre espiritual entendido en los tiempos. Él sabía que había como un preludio, como un intermedio en la ley, en la administración del sacerdocio, en la orden arónica, en la orden de Aarón, había un preludio al sacerdocio que él estaba instaurando en ese momento. Ahora, había un paréntesis, había una parada. ¿Por qué había una parada? Dios permite que el arca del pacto, los filisteos se la llevaran. Dios peleó por sí mismo y pasa, como ya le dije, 20 años en casa de Ben-Hadad. David se interesa por el arca. Entonces en Sión estaba el arca del pacto, los otros utensilios más el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón. ¿Qué hace David? No solamente tenía músicos y videntes y sacerdotes aquí
que cantaban y alababan a Dios las 24 horas del día. Escúchame, las 24 horas del día, y había sacrificio las 24 horas del día. Sino que él entiende que él tenía que haber una conexión hacia Gabaón, y allá cuando estaban los sacerdotes, él comienza no a hacerlo de la manera de estos sacerdotes de Moisés ministraba, sino de la manera que Dios le mandó a él en ese tiempo, para que comenzara a ministrar acá con música, con cántico y alabanza, y seguir los sacrificios que Moisés mandó en la ley. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Que el hombre estaba entendido que llegó su momento, y él, para no dejar nada que esto comenzaran a hablar o decir cosas contra él que tenía el arca de allá, él comenzó a distribuir ¿qué? ¿Qué comenzó a distribuir, dijo David? Lo que Dios estaba usando en el tiempo, en el momento. ¿Qué era? La música para traer la presencia de Dios. Aunque el arca estaba aquí, pero la presencia de Dios estaba allá. Porque la presencia de Dios no se suscribe a un mueble. La presencia de Dios no está concentrada en un mueble. La presencia de Dios está en todas partes. Pero él tenía que mantener una unidad, porque entonces los sacerdotes iban a reclamar el arca. Y para que los sacerdotes no reclamasen el arca, él tiene que jugar en una actitud de sabiduría y manda a preparar a estos sacerdotes. Ustedes van a seguir haciendo los sacrificios, ustedes van a seguir haciendo todas estas cosas, pero aquí le mando esto, porque esto es lo que quiere Dios en este interluvio, en este momento. Él supo entender el tiempo. Él sabía que él tenía que dejar una estructura. Él sabía que tenía que dejar una escuela, una estructura, una escuela de cómo iba a ser Israel para traer la presencia de Dios y la manifestación de Dios en el templo. Por eso es que Salomón, cuando hace los sacrificios, Salomón no hace los sacrificios única y exclusivamente por los sacrificios, no baja la presencia. La presencia de Dios baja en el templo de Salomón, porque 120 sacerdotes con trompeta comenzaban a entonar salmos, y esos salmos eran tan estrepitosos, tan grandes, que el templo se removía, el templo temblaba. ¿Por qué? Porque Dios, Salomón al principio entendió que era lo que quería David, pero no entendió todo. Eso es otro tema, porque me voy a extender demasiado. No entendió por un todo. David quería establecer la escuela. Salomón no entendió que David quería establecer esa escuela, y Salomón, con toda la sabiduría, tenía más sabiduría que David, tenía más sabiduría que Samuel, pero no entendió el propósito y el plan de Dios con relación a su pueblo. Quiera Dios que nosotros entendamos. Ok, terminamos el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Ahora, ¿para qué todo esto? Escúchame. Para entender que en el Nuevo Testamento, cada uno de nosotros somos un vigía. Cada uno de nosotros somos un observador. Cada uno de nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver la importancia que estamos hoy. Hoy por hoy hay una importancia. Por eso es el ayuno el miércoles. Porque hay una importancia. Debemos de orar todas estas noches en su casa por el futuro de Venezuela. Estamos hablando futuro político, económico, social, religioso, lo que sea. Tenemos que orar porque es vital. Es vital el futuro político de esta nación, porque a través del futuro político se va a trazar un futuro económico y un futuro religioso, un futuro social para nosotros. Y es vital como hombres y mujeres de Dios que tenemos que orar. Ver el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Estamos viviendo un tiempo que la iglesia puede ser amordazada. Estamos viviendo un tiempo que nosotros tenemos que entender. Estamos viviendo un tiempo que hay en la perspectiva política, socio
cultural, socio-religiosa de esta nación. Hay una iglesia que está vendida a un gobierno y hay una iglesia que no tiene nada que ver con el gobierno. Tenemos que entender esto, que hay un juego político para final, para el 28 del mes 7. Hay algo político trascendental que la iglesia tiene que ver. Tenemos que comenzar a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y nosotros, como Piedra Viva, tenemos que estar entendidos en los tiempos políticos de esta nación. Escúchame, ¿por qué tenemos que estar pendientes de todas estas cosas? Porque nosotros debemos de orar. Si el velo tiene que caer, el velo va a caer. Si el ayuno y la oración es para que caiga velo, tiene que caer. A veces nosotros no estamos viendo nada. A veces nos estamos conformando con cosas que están pasando. Pero Dios nos mandó a ver. Tenemos que ver Hechos de los Apóstoles 20, 28 a 31. Escuchen. ¿Por qué cito Hechos 28? Hay muchos textos en la Biblia. Pero este es el clave. Estamos saliendo por las redes, este es el clave. ¿Por qué es el clave? Porque aquí es que Dios pone a los sobreveedores o a los prevísteros o a los obispos que van a cuidar el pueblo. ¿Y cuál es el pueblo? El pueblo son los veedores. ¿Por qué veedores el pueblo? Porque el pueblo vela por sí mismo. El pueblo tiene que velar, así como en el Antiguo Testamento había de la tribu de Sacar que tenían que velar ellos, entendidos en los tiempos, ellos transmitían al pueblo lo que el pueblo tenía que hacer y lo que el pueblo tenía que ver. Ellos le quitaban las vendas al pueblo. Si no podemos detener un poco más, ustedes ven en los tiempos que Nabucodonosor toma a Judá, había una venda sobre el rey Sedequías, había una venda sobre los príncipes. ¿Qué hace? Lo primero que hace Nabucodonosor, le quita los ojos, para que no vieran. Literal. Si no estaban viendo, llega, le quita los ojos para que no vean, y se lo llevó ciego. Y a los otros lo decapitó. Entonces, estamos viendo que Dios nos dice. Lee, por favor. Por tanto, mirad por vosotros. Párate ahí. Vamos a ir para un plano. Mira qué. Mira qué. Mira qué. Y después, por todo el rebaño. Los miembros que estaban en el rebaño, ellos tenían que mirar por sí mismos y ser guiados por lo que los que estaban por encima de ellos comenzaban a mirar o miraban. Continúa. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Párate ahí. ¿Quién puso? El Espíritu Santo. Como sobreveedor. ¿Qué era el sobreveedor? El que está por encima del veedor. Cuando analizamos la palabra del griego, cuando analizamos, es aquel que estaba por encima del veedor. Nosotros, como en los antiguos, allá en la escuela de David y Samuel, todo lo que le leí en la introducción, estamos por encima. Tenemos que enseñar al pueblo todas las instrucciones para que ellos vean. Voy a repetir. Tenemos que enseñarle al pueblo y darle todas las instrucciones para que ellos vean. Ahora, ¿cómo el pueblo ve si hay una venta? ¿Cómo el pueblo ve si hay una venta? Ahora, paramos aquí. Termina el texto para buscar otro texto. Termina esto. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Busca 2 Corintios 3, a donde dice, cuando leen a Moisés sigue con el velo, pero cuando se convierte en el Señor el velo es quitado. 1 Corintios 3, creo que es 3:15 o 3:14, 3:15. Perdón, segunda de Corintios 3, 14, 15. Búscalo por allá, Luis. Sigue leyendo, por favor, sigue leyendo.
Sigue leyendo. A 15 y 16 de 2 Corintios 3. Pónmelo allí. Por favor, pónmelo. Dice, dame el 15, por favor. Lee el 15, Angie. Seguindo. Lee el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué era? Una ley que Israel no quería dejar y comenzar a recibir las instrucciones de Dios, porque era un nuevo tiempo, a través de los apóstoles o la iglesia. Los judíos quisieron dañar, o sea, lo que Dios estaba revelando a los apóstoles en ese momento. Ley 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ok. A nosotros el velo fue quitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos todos. ¿Por qué Dios nos quitó el velo? Por todo, por allá están hablando. ¿Por qué Dios nos quitó el velo? Al momento, viste, estudiando la revelación, está viendo revelación, se ponen a hablar, se va la revelación. Me vienen a la iglesia dominguero, igualito a la iglesia católica, dominguero. Escúchame. El velo fue quitado. ¿Cuándo se quitó el velo? ¿Cuándo? Cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. El velo fue quitado. Yo tengo ya el derecho. Yo tengo ya la justificación. Yo tengo la autoridad. Yo tengo todo para ver hacia adentro y ver qué es lo que está estorbando, qué es lo que no me está dejando ver con claridad. Cuando Jesús sana al ciego, dice, ve. No, veo a los árboles como hombres y los hombres como árboles. Volvió a orar. Ahora ve, sí, veo correcto. Ahora veo 20-20. A veces estamos viendo espiritualmente no correctamente, sino incorrectamente. ¿Por qué? Porque lo que yo vea tiene que estar ajustado al plan y al propósito de Dios. Lo que estoy viendo, yo tengo que llevarlo al principio de la palabra de Dios. Lo que voy a hacer, tengo que hacerlo basado al principio de la palabra de Dios. El domingo pasado yo le decía a ustedes, no podemos hacer nada con ira. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No podemos hacer nada. No podemos hablar con ira, con odio, ni con rencor, ni con nada. ¿Por qué no podemos hablar? Porque a veces eso ciega, eso viene y pone una venda. Usted lo puede decir en la praxis cuando nos ponemos bravos. ¿Qué es lo primero que decimos? Cuando estamos bravos, ¿qué es lo primero que decimos? Perdóname, Dios, porque me cegué. No dice, eso no es una expresión. Cuando cometemos hechos lamentables, que no sabemos lo que hacemos, pedimos perdón porque estábamos ciegos, porque no veíamos. Entonces esa expresión, cuando estamos conscientes, esa expresión viene a nuestra vida. Pero en el mundo espiritual también pasa igual. En el mundo espiritual a veces no estamos viendo lo que tenemos que ver y a veces vemos lo que no tenemos que ver. Tenemos que decir ahora cómo lo conjugamos o cómo establecemos el principio. La conjugación y el principio lo establecemos a través de la palabra de Dios, a través de la voluntad de Dios. Hermano, si no está acorde, si no está alineado, si no es la voluntad de Dios, si no es por los principios, hermano, aunque tú lo estés viendo, revísalo. Revísalo. O revísate. Por favor, continúa. En Hechos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto,
Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Escucha, ¿qué dice él? Velad. ¿Qué dice? Vigilante, vigila, observa. Eres el vigía de tu propia casa. Eres el vigía de tu trabajo, de tu negocio. Eres el vigilante de tu empresa. Eres vigilante de tu familia. Eres un vigilante en la iglesia. Los porteros, no por cuidar la puerta, no. Era más allá de cuidar la puerta. Los porteros tenían que ver el equivalente de hoy, que necesitamos el discernimiento de espíritu para comenzar a ver los demonios y principados que quieren venir a detener el avance de la iglesia. Yo estoy llamado a cuidar. Yo estoy llamado a cuidar a nosotros, a mi hogar, a mis hijos. Estoy llamado no solamente a cuidar mi hogar y mis hijos, a cuidarlos a ustedes, a los 12 de la primera generación, la segunda generación. Y los 12 están llamados a cuidar a sus 12 de su primera generación, siendo la segunda de nosotros. Tenemos que estar llamados a cuidarlos a ustedes, a orar por ustedes, a velar por ustedes. Velar es estar pendiente de sus actos y sus acciones que necesitamos alinear en el plan y el propósito de Dios. Dale, Efesios. Ahora, ¿qué pasó? Pablo ya se iba. Pablo se iba. ¿Y Pablo qué hace? Cuando Pablo ya se va, Pablo dice, ustedes son los guardianes del rebaño. Vamos a parafrasear. En el 2028, el que leímos, Pablo simplemente le está diciendo, ustedes son los guardianes del rebaño. Pero velan por ustedes mismos porque yo sé que dentro de ustedes se van a levantar lobos rapaces. Pero yo le preguntaba a Dios, ¿qué era lo que le preguntaba yo a Dios? Si esa gente lo preparó Pablo. Señor, Pablo estuvo con ellos día y noche y les molestó día y noche. Eso es lo que dice, no dice. Ahora, la responsabilidad no cae sobre Pablo. ¿De quién cae la responsabilidad? De ellos. ¿De quién cae la responsabilidad? De ellos, no de Pablo. Pablo le enseñó bien. Pero ¿quién vino? ¿Quién vino a poner la venda? ¿Quién vino a buscar qué? A comenzar a que ellos buscaran qué? Buscaran qué? Protagonismo. Buscaran que de ser el líder, si no está Pablo, yo voy a ser el líder. Ya Pablo había establecido el liderazgo. Ya Pablo había establecido, pues él sabía que de ellos mismos algunos iban a pasar las órdenes apostólicas porque el hombre es ambicioso. Hay ambiciones que son de un término que podemos llamar aspiraciones honestas, pero hay ambiciones malignas que no tienen nada que ver con las honestas. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero ese anhelo es ambicionar de una forma honesta, que tú quieres algo porque lo quiere para el bien común o lo quiere para servirle a Dios. Pero hay gente que quieren para hacerlo de una forma malsana, de una forma de una motivación que no es la que viene de Dios, para después destruir el pueblo, porque ellos no son llamados por Dios para estar ocupando esos cargos de relevancia. Ok. Efesios, lee. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, vean. El 15, ponme el 15. Después me vamos a buscar, que no tiene allí, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, me vas a buscar 9 y 10. Vea, dame ahí. ¿Qué dice? Tenemos que ver. Ese mirar es que tenemos que ver. Y tenemos que ponerle diligencia. Con diligencia tenemos que ver cómo caminamos, cómo andamos. Tenemos que ser precavidos. Tenemos que ver bien cómo nos estamos comportando, cuál es nuestro movimiento, qué es lo que estamos haciendo. Yo le decía mis actitudes con el principio de la palabra de Dios, con lo que me han enseñado. Si lo que hago está acorde con lo que me han enseñado, pero algunos están haciendo cosas porque nunca han querido que se les enseñe. Y como nunca le han querido que se les enseñe, la responsabilidad, como enseñé ahora, no caía sobre Pablo, sino caía sobre ellos mismos. Así la responsabilidad no cae sobre los maestros o los discipuladores. La responsabilidad cae sobre ti porque tú no quieres atender al discipulador como te va a dar el discipulado. Me dice, como necio, sino como sabio. Esa parte es entendido, dice el 16, entendido cuál sea la voluntad de Dios o la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo en Efesios? Que tenemos que entender la voluntad de Dios. Ahora, segunda de Pedro 1, 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lee el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nosotros tenemos una vocación, una elección. Ahora, dame el 9 y pónmelo allí en la pantalla. Veamos. En tanto como en Efesios, cuando tú si continúas la lectura, te habla de la llenura del Espíritu Santo, la característica de la llenura del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para llegar allá ni explicar. Y si tú lees anteriormente los textos de Pedro, están las virtudes que nos hacen ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros no caminamos con esas virtudes, se aplica lo que dice el texto 1.9 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1.9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista demasiado corta o muy corta. Esa expresión del texto griego es un miope espiritual. ¿Qué es miopía? La miopía, me pueden ayudar ahí a alguno que me ayude allí, es cuando ve doble, ¿no? O sea, me ayuda. Cuando no vemos de lejos. Ajá. Está bien eso. El vigilante ¿cómo ve? El vigilante ve, él tiene que ver. Ahí hay vista muy corta, es porque él no ve de lejos. Hay dos visiones dentro de nosotros. La visión, la óptica natural y la óptica espiritual. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una óptica espiritual. Cuando tú en la óptica espiritual estás hablando allí, no es la óptica natural, es la óptica espiritual. Cuando viene el peligro de lejos,
Dios te está anunciando que el peligro viene lejos y tú no lo puedes ver porque eres un miope espiritual, sino que lo ves cuando está cerca. Cuando está cerca ya es muy tarde. Estoy cerrando. Está dormido. Por eso que dice en Efesios, despertate tú que duermes, te va a alumbrar Cristo. Vamos a repetir. El vigía es el que ve. El vidente es el que ve. El atalaya es el que ve. Todo vende y anuncia que viene el peligro. Vamos todo. Y anuncia que viene él. Anuncia que viene él. Él no podía poner, David o cualquier rey, no podía poner en la torre un vigía que no viera de día y de noche. Eso eran expertos. Ojo. Más en la noche. Y tú me dices, ¿cómo es eso? Sí, eran expertos eso. No podía llegar nadie a acercarse a la torre o al perímetro si ellos no eran detectados por la vista de ellos. Acuérdense que en ese tiempo no había larga vista. No había satélite como está ahorita. Ellos, cuando nos pone que eran ellos, porque ellos tenían que ver de lejos. Y cuando los que estaban dentro del palacio, los que estaban dentro en el tabernáculo, ellos veían lo espiritual. Lo que venía a hacer daño espiritualmente. Hoy por hoy hay una iglesia vendada y hay una iglesia que tiene miopía. Pero ¿cómo es eso? Pues no pueden ver de lejos. Hay una miopía espiritual. La vista corta, miope espirituales. La vista corta no está viendo la purificación de tus antiguos pecados. No está estableciendo el principio en tu vida. Para nosotros ver de lejos, primero tenemos que ver adentro. Si tú no te ves adentro, tú no puedes ver lejos. Ahora, cuando tú ves dentro, tú corriges las cosas dentro para poder corregir las cosas que están fuera. Por eso lo que para una aplicación de lo que Dios quiere hacer espiritualmente en nuestras vidas, espiritualmente en nuestra iglesia, espiritualmente en nuestro estado, en nuestro trabajo, en tu empresa, en tu nación, en tu casa, en tu hogar, tenemos que ver nosotros a nosotros mismos, ver en una introspectiva hacia adentro para poder ver hacia afuera. Ahora, ¿qué? Si yo no puedo ver hacia adentro porque no puedo ver hacia adentro, tampoco voy a ver hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que la miopía comienza adentro. Cuando yo no puedo ver adentro, comienza a ser dentro de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? El que no ve lejos tampoco ve dentro. El que ve dentro ve de lejos. ¿Por qué? Porque tú estás claro, Dios te va a mostrar las cosas espirituales porque estamos viendo dentro de nosotros y tú estás acomodando tu vida para con Dios. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios, creo que el capítulo 11, hablando sobre la cena, dice, vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué dice? Hablando de la cena, vamos a examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver nosotros dentro de nosotros cómo estamos para poder ver los que están fuera a los que están a nuestro cuidado. Escúchame, voy a ponerme yo de ejemplo. Yo no puedo ver lejos si no veo lo que está cerca. Y si yo veo lo que está dentro de mí, voy a ver lo que está cerca y voy a ver lo que está lejos. Escúcheme, Dios nos llamó a tomar una decisión para comenzar a ver de los apóstoles hasta los pastores hasta abajo. Tenemos que ver nosotros de una introspectivamente dentro de nosotros, comenzar a ver, comenzar a corregir. Ahora, una vez que nosotros comencemos a corregir, nosotros vamos a comenzar a corregir y vamos a enseñar, porque el pueblo es discípulo. Si somos los maestros, el pueblo es discípulo. ¿Qué hacían esta gente? Los videntes en el Antiguo Testamento tenían discípulos, tenían una escuela para preparar, para enseñar, para corregir, para que digan las cosas. ¿Qué hacían esto? Estos sabían los dichos que tenían que hablar los hermanos. Ellos sabían lo que el hermano tenía que saber, lo que los hermanos tenían que hablar. ¿Por qué? Porque hay un doble discurso, porque hay una doble información, y también haber una doble información va a haber una doble habla.
Uno va a hablar de una forma, otro va a hablar de otra forma. De una forma bidireccional. Tenemos que ser frontales de una sola palabra, de bajar una sola información para que los maestros reciban la información y de los discípulos comienzan a recibir la información. Entonces estamos llamados todos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo comenzamos? Tenemos que comenzar a orar, a interceder, a clamar, a buscar la dirección de Dios, a ver dentro de nosotros, a ver, no busque responsables ni culpables en los demás, vamos a vernos nosotros mismos. Una de las cosas que le estoy pidiendo a Dios y estoy orando, yo no puedo ver a otro, tengo que verme a mí mismo. ¿Por qué? Porque todos estamos exceptos de cometer errores. Hermano, vamos a hacerlo. Dios me le bendiga. Saludamos a las redes sociales. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos pendientes todos los jueves de 9:30 en adelante. Estamos saliendo por el canal de YouTube. Bendiciones.